Bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass. Es un placer pues, que compartáis la tarde de hoy con nosotros. Pues por ahora somos 13 participantes, espero que se vaya animando más gente y bueno, que si alguno llega tarde o necesita irse, que no se preocupe, que mañana lo colgaremos la masterclass en YouTube y podréis consultar pues eso, todo lo que hemos hablado durante el evento completo y sin cortes. Bueno, pues vamos a... El evento lo dividimos en tres partes. Primero haré una pequeña presentación. Yo soy Adrián, me encargo de los contenidos de la escuela, de redes sociales. Y voy a explicaros un poco pues, en qué consiste nuestra escuela, a qué nos dedicamos, en qué estamos especializados. Y luego en la segunda parte, pues Jessica hará su masterclass, nos enseñará cómo tomar decisiones basadas en datos. A la hora, pues yo qué sé, si tenemos un diseño y según los datos, pues tenemos unas razones con el informe en las cuales podemos ir a nuestro jefe y decirle, pues mira, estos datos tenemos y ya ir con algo más para una idea de cambiar el diseño o con, bueno, ella es la experta en esto, pero os lo va a enseñar todo muy bien. Y luego siempre solemos hacer 15 minutos al final para dudas y preguntas, pero esta vez Jessica ha dividido la masterclass en 4 bloques y si os parece bien vamos a dividirlo de forma que cuando terminemos un bloque podéis dejarnos vuestras preguntas por el chat o desmutearos si queréis transmitir vuestra pregunta de forma más cercana y personal y resolveremos las dudas conforme vamos avanzando los bloques para así ir resolviendo dudas conforme va avanzando la charla. Bueno, en cuanto a nosotros, pues nosotros somos una escuela especializada en diseño de productos y servicios digitales. Comenzamos con concursos de UX UI, Bootcamp y Immersive y actualmente pues tenemos en nuestra cartera de cursos pues diplomas y cursos de especialización de Product Design, Design Research y Service Design. Llevamos más de 5 años de trayectoria en la cual han pasado por nuestra escuela más de 3.000 personas, 3.000 alumnos. Hemos hecho más de 100 ediciones del curso principal de UX UI y, bueno, por suerte somos más de 6.700 personas en nuestra comunidad de diseñadores. Yo fui alumno también de una de las ediciones de UX UI y la verdad es que desde hace 4 años que lo hice, asistí a todos los eventos, lo hice presencialmente en Valencia y eso. Luego, no me quiero enrollar mucho más, pero Jessica es la mentora de nuestro curso de especialización de nuevo lanzamiento en Data Informed Design, que tiene una duración de 20 horas en 3 semanas y es 100% online y en directo. Pero todas las clases son grabadas y si en alguna clase no podéis asistir, tranquilos que podréis. Se puede consultar y no se perdería nada de la formación. Actualmente, como es un curso nuevo de lanzamiento, lo tenemos a precio especial de 495 euros para si reservas tu plaza antes del martes 18 de abril. Y nada, espero que disfrutéis mucho de la experiencia con Jessica. Sé que se os va a quedar cortita y que vais a tener ganas de más, pero sé que vamos a sacar muchos aprendizajes de esta masterclass, tanto como diseñadores o como yo de marketing, que también un poco los datos son muy importantes para mejorar y iterar y todo eso. Te doy el relevo, Jessica. Genial, pues muchas gracias, Adrián, por la intro, por invitarme a pasar este rato con vosotros hoy y, por supuesto, gracias a todos los que os habéis apuntado a esta masterclass. Espero que os llevéis algún aprendizaje, sobre todo espero que os llevéis reflexiones de lo que, bueno, algunos puntos que vamos a tratar hoy, que os hagan tener ganas de más y de seguir profundizando un poco más en este vínculo, ¿no?, de cómo el dato pues, puede ayudar a sustentar decisiones de negocio, decisiones de diseño, en fin, de distinto ámbito. Voy a compartir pantalla. Vale, un segundo. Vale. ¿Veis ya una presentación? ¿Sí? Perfecto. Vale.
Bueno, antes de empezar, si me lo permitís, una breve introducción de quién soy. Ya sabéis que me llamo Jessica o Jess, respondo a ambos nombres. Digo, hay ciudadana del mundo porque, bueno, la verdad es que me he movido bastante, he estudiado y trabajado en varias ciudades, en varios países. Estuve un tiempo viviendo en Bélgica. Luego inicié, a los inicios de mi carrera profesional, pasé 1 año y medio en Santiago de Chile con una beca trabajando allí. Luego estuve en Londres un poquito más de tiempo, unos 3 años y pico, pero la verdad donde he pasado más tiempo de mi vida profesional es en Madrid, de ahí que diga madrileña de adopción, pero bueno, en mi vida personal Bilbao todavía ocupa la primera posición porque soy de allí, crecí allí y bueno, y pues ocupa un lugar muy especial en mi vida, ¿no? ¿Qué me lleva a elegir el camino profesional de analista de usuario, analista digital, CRO? Pues yo os diría una combinación de mi gusto por los números, siempre en lo académico, en lo profesional me han gustado los números, y luego en lo personal pues me gusta mucho escuchar a la gente y hablar con la gente. Entonces diría que en los roles de CRO y de análisis o analista de usuario he encontrado una buena combinación de ambas cosas. A ver, os cuento un poco mi trayectoria rápido, que parezco más joven de lo que soy y me puedo enrollar, pero vamos a ver. Empiezo en el mundo de la investigación de mercado, ¿vale? Técnicas de investigación de mercado más tradicionales en Londres, analizando los resultados de encuestas, ¿vale? De lo que pues, clientes, usuarios respondían a grandes trackers como de NPS, de satisfacción de usuarios, etc. Sobre todo muy centrada en el sector financiero, trabajando para grandes entidades bancarias. Como os digo, trabajaba sobre todo técnicas cuantitativas, también toqué un poco de quali y bueno, era sobre todo datos de lo que los usuarios dicen. Después de esos 3 años me empezó a picar un poco el gusanillo de poder entender lo que los usuarios hacen, ¿vale? Coincidía con una época bueno, de explosión de vacantes de perfiles digitales, de perfiles de análisis digital. Entonces tuve la oportunidad ahí en Londres bueno, de adentrarme en el mundo del análisis del comportamiento online del usuario. Empecé en una startup del sector de viajes y luego regresé a España. Estuve unos 3 años trabajando en el grupo MásMóvil, o sea que el sector de telefonía la verdad que lo he explorado bastante. También de nuevo en roles de CRO y de analista digital. Luego pasé un tiempo por una agencia donde la verdad tuve la oportunidad de conocer muchos sectores y muy variados, pues desde el sector de la moda o la perfumería de lujo hasta proyectos con una de las empresas más grandes en España de restauración, de Quick Service Restaurants. O sea que mucha variedad de sectores y de tipos de negocios, ¿no? Empresas más pequeñas, empresas más grandes. Y actualmente trabajo para Geniali, que no sé si la conocéis, es una plataforma de creación de contenido interactivo, ¿vale? Que se busca alejarse un poco de las plataformas más tradicionales para crear este tipo de contenido y, bueno, y se apoya en esa interactividad, en esa animación para enganchar a la audiencia. Es una plataforma que está operativa en los 5 continentes, ¿vale? Y bueno, y la verdad que nuestra audiencia target pues va desde los profesionales de la educación hasta equipos de training o de marketing o diseño del sector más corporativo, o incluso nosotros como usuarios individuales si queremos, por ejemplo, pues actualizar nuestro currículum y darle un toque distinto, pues en Geniali es una herramienta estupenda para este tipo de cosas. Vale, pues repasada mi trayectoria, vamos ya al contenido del curso. Como os decía Adrián, lo he estructurado en 4 bloques y uno último de Q&A. Si vamos teniendo preguntas concretas de cada uno de los bloques, yo creo que al final de cada uno de ellos es un buen momento para comentarlas. Si veis que después del primer bloque todavía no, pues bueno, no os han surgido o estáis pensando un poco digiriendo el contenido, lo podemos dejar para el final. ¿Vale? Vale, me gustaría comenzar repasando cómo el análisis del dato puede formar parte del día a día de un rol de diseño. ¿Vale?
Si vamos a hablar de datos, y lo vamos a hacer bastante en esta sesión y durante el curso de mayo, antes de meternos en metodología, en técnicas, en herramientas, me gustaría resaltar la importancia de desarrollar la mentalidad analítica, ¿vale? Que es básicamente hacer preguntas, saber hacer preguntas, saber cuestionarnos las cosas, tanto lo que nosotros pensamos como lo que se nos propone, ¿no? En nuestro ámbito profesional sobre todo. El beneficio de desarrollar esta mentalidad analítica, pues en cualquier rol y más pensando en el de diseñador, yo creo que es tener un recurso que aumente las probabilidades de éxito de las decisiones que tomemos. En este caso, por ejemplo, propuestas de diseño, decisiones de diseño. Creo que a veces es inevitable tener un sesgo en cuanto a cómo creemos que los usuarios se relacionan con el producto en el que trabajamos, bien porque bueno, pensamos que es como nosotros lo utilizamos o como creemos que tiene más sentido. Pero creo que el hacernos preguntas y querer encontrar pues respuestas sobre cómo lo están haciendo, qué están sintiendo, qué les parece el producto, dónde se enganchan más, dónde parece que no hay fricción, todo eso nos va a acercar más a la realidad de nuestros usuarios, que al final son ellos quienes van a hacer uso de nuestro producto, y validar con ellos también si esas opiniones que nosotros tenemos respecto a cómo facilitarles la experiencia, pues son compartidas con ellos, ¿no? Validar con ellos mismos al final nuestras opiniones. ¿Vale? Yo lo veo como un complemento a otras técnicas o a otros recursos que estoy segura que ya usáis en vuestro día a día, como las que os señalo ahí, ¿no? Pues principios heurísticos, best practices, benchmark de la competencia, convencionalismos aceptados en un sector, en un ámbito. Quizás son recursos más teóricos, que por ello no menos válidos, ni mucho menos, sino al final desarrollados por expertos en la materia, que creo que nos sirven muchas veces como un checklist, ¿no? Como puntos de referencia, como tener ese punto de partida de must-haves, de qué no debo hacer muchas veces. Pero lo cierto es que cada negocio se expone a una realidad, ¿vale? Y que es la realidad que sus usuarios van creando, van viviendo. Entonces creo que, bueno, que el hacerse preguntas y primero y luego desarrollar técnicas que nos permitan conocer cómo esos usuarios se están comportando, pues es un complemento, una capa extra de conocimiento bastante poderosa, ¿vale? Esto que os voy a contar, que puede parecer obvio, pero no me canso de repetirlo, creo que a veces nos ponemos limitaciones por no sentirnos cómodos con los medios, por no tener destreza con una herramienta o no conocer la técnica, y nos ponemos esa limitación inicial, ¿no? De, bueno, ese estigma típico de es que yo soy de letras, los números no son lo mío. No, ya os digo, no me canso de repetirlo, no empecemos pensando en las limitaciones de los medios, tengamos claro un poco cuál es nuestro objetivo final y luego si realmente queremos ser capaces de forma más autónoma de conseguirlo, pues vayamos a por esos medios, a por esas técnicas. Yo os pongo un ejemplo muy claro de yo Figma hace 3 años no lo conocía, no lo había usado, y en MásMóvil teníamos muchas sesiones de brainstorming, de coworking con diseñadores, y en una de las primeras pues íbamos a montar un prototipo de forma conjunta y yo no tenía ni idea de la herramienta, tenía miedo a cargarme elementos y bueno, yo le decía a mis compañeros, aunque sea con papel y boli, pero te transmito, ¿no? Quiero aportar mi granito de arena, te transmito mi idea, o te lo pinto en una pizarra. Entonces, bueno, incluso conociendo la herramienta, a veces vamos a buscar la combinación de variables, los eventos que nos va a dar respuesta a algo que tenemos en la cabeza, pero yo siempre digo, demos un paso atrás y tengamos clara la pregunta o las preguntas a las que queremos dar respuesta. Empezar un poco, empecemos la casa por el tejado. Vale, para ilustrar esto os quería traer algún ejemplo práctico del día a día, de mi día a día con perfiles que no son analistas, que pueden ser diseñadores, que pueden ser product managers, de preguntas que nos van haciendo. Una muy común, conocer cuáles son las
principales landing pages o páginas de aterrizaje de los usuarios, ¿vale? De dónde vienen. Y una pregunta también que recibo bastante de perfiles de marketing, de diseñadores también, si esa pieza, ese banner, ese recurso que pueden ver fuera en canales de adquisición tiene coherencia con lo que ven al caer en esa landing page. ¿Vale? Preguntas que me parecen muy interesantes. Una muy habitual, ¿cuál es el dispositivo por el que acceden la mayoría de nuestros usuarios? ¿Cuál es la resolución de pantalla, incluso los navegadores? ¿Vale? De adopción de funcionalidades también. Oye, en esta página que tenemos un montón de elementos de filtrado, tenemos edge boxes, tenemos filtros, tenemos tags, ¿cuál se usa más? ¿Vale? Este tipo de preguntas son muy comunes. Las que a mí más me gustan, que van un pasito más allá, que no se centran solo en la adopción, sino también en la contribución. Vale, respondamos a cuánto se usa algo, pero ¿y cuánto contribuye el uso de ese algo a un objetivo determinado? Lo que os pongo ahí, ¿no? Quien usa estos filtros añade más productos al checkout, o rellena más formularios, o se apunta más a mis cursos de formación. El ya ir pensando no solo en la adopción y en el uso, sino en la contribución de determinados elementos a objetivos de negocio. ¿Vale? Y nada, para finalizar este bloque, repasar un poco puntos en los que profundizaremos más en el curso. Pues eso, revisar qué queremos ser capaz de dar respuesta y qué preguntas nos van a llevar a ello. Esto es algo muy friki, pero bueno, básicamente cómo traducir una pregunta bien hecha, bien verbalizada del castellano a lenguaje analista, como yo lo llamo, que es básicamente encontrar la métrica que nos va a dar respuesta a esa pregunta. Pero para que veáis que el proceso empieza por tener clara la pregunta y luego ya veremos cómo eso se convierte en ratios, en métricas, etc. ¿Vale? Al final, ir del dato aislado a una métrica que informa. Vale, ¿cómo estamos hasta aquí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Por el chat no hay ningún. Genial. No Vamos bien. Bueno, vale, pues vamos a ver categorías de datos, ¿vale? Vamos a empezar por una más tradicional en base a la naturaleza del dato. Estoy segura de que prácticamente todos hemos oído alguna vez esa división de datos cuantitativos versus cualitativos. Los cuantitativos, por resumirlo en una palabra, serían números, los cualitativos serían palabras, no valga la redundancia. Los datos cualitativos, ¿qué nos van a dar? Nos van a hablar de los porqués, nos van a hablar de las necesidades, de las motivaciones, de barreras, nos van a permitir conocer el contexto del usuario, ¿vale? Ese tipo de pues, entendimiento más de los porqués, de las emociones incluso. Datos cuantitativos nos van a permitir cuantificar, lógicamente, que lo que permite cuantificar es entender la magnitud de algo. Nos van a permitir también monitorizar algo a lo largo del tiempo. Nos van a permitir comparar entre segmentos, ¿vale? Nos hablan de representatividad, ¿vale? Y del potencial que algo puede tener. Bien porque sea algo muy visitado, muy utilizado, o porque, aunque no sea algo de gran uso, tenga una contribución muy grande a un objetivo determinado. ¿Vale? ¿Clara más o menos la diferencia de cual y cuanti? Entiendo que sí. Vale. Pasamos a una categorización que a mí me gusta un poco más, no está tan centrada en el tipo de dato, sino más en el usuario, que es el claim data y el behavioral data. Básicamente el claim lo que dicen, el behavioral lo que hace. ¿Vale? Es verdad que existe una relación estrecha, yo diría, entre el quali y el claimed, y entre el quanti y el behavioral, porque normalmente, bueno, pues el claim busca más el entender esos porqués, ¿no? De hecho, por eso repito lo que veíamos en la slide anterior en cuanto a qué vamos a obtener del claim, sobre todo, de nuevo, pues eso, respuestas a necesidades, motivaciones, barreras, etcétera. Pero hay excepciones. A veces también del claim queremos ser capaces de monitorizar algo en el tiempo. Por ejemplo, las encuestas de probabilidad de recomendación o las encuestas que buscan saber el grado de satisfacción
con un flujo, con un atributo, con lo que sea, o las que les pongo ahí del ratio de esfuerzo percibido en un proceso, lo que buscan es tener una métrica, ¿vale? Un número que o pueda ser comparable entre audiencias o pueda ser monitorizable en el tiempo. Entonces, que sepamos que también hay excepciones y que no siempre es quali-claimed, también hay a veces cuantitativo en lo que dicen, ¿vale? Y lo mismo pasa con el behavioral. La mayoría de los datos que se extraen los datos de comportamiento hoy en día vienen del traqueo de las cookies de los navegadores, entonces en ese sentido pues buscan dar representatividad y dar patrones, y en la mayoría de los casos hablaremos de métricas, pero también a veces con el behavioral no vamos a buscar tanto esa representatividad, sino por ejemplo entender cómo el usuario hace algo, ¿vale? Hay técnicas de observación, como puede ser el mystery shopping o el ver grabaciones de sesiones, que no buscan tanto cuantificar, ¿vale? O comparar entre audiencias, sino bueno, pues entender un cómo el usuario se comporta de una manera u otra. Vale. A ver, el uno sin el otro, pues idealmente no, pero bueno, vamos a repasar o sea, a qué nos va a ayudar el quanti y cuándo tiene sentido emplear el quali para reforzar lo que vemos en el quanti. O el behavior, ¿vale? El behavior al final nos va a decir que algo pasa. Nos va a permitir identificar, pues por ejemplo, una caída importante en un paso de un funnel hacia checkout. O nos va a permitir identificar que hay un elemento poco utilizado. ¿Y qué es un elemento poco utilizado y que parece que contribuye a un objetivo, por ejemplo, de conversión? O al contrario, un elemento muy utilizado que tiene mucha visibilidad, pero que no parece que luego empuje a los usuarios hacia un objetivo X. Nos va a permitir poner el foco y entender de todas las cosas que nos podríamos plantear revisar, por ejemplo, en cuanto a su diseño y cómo se están planteando actualmente, cuáles tienen mayor potencial de impacto, ¿vale? Eso es lo que nos van a decir al final los datos y el behavioral. ¿Qué pasa? No nos va a decir el por qué, ¿no? A un dato no le podemos preguntar el por qué. A veces esos porqués pueden ser más obvios, por ejemplo, el ver una caída grande en el primer paso de checkout de un flujo de contratación. Pues si la llegada a ese paso viene de un CTA muy genérico que dice ver más, es bastante probable que si el usuario no está informado, ¿no?, de cuál va a ser ese siguiente paso y llega a un proceso de contratación sin él haberlo decidido de una manera un poco oscura, es esperable que haya ya una caída en ese paso importante. Entonces, a veces los porqués, o porque vemos que, no sé, los principales players del sector están haciendo algo de manera diferente y tenemos más input para tener más claros esos porqués de determinadas métricas. Pero en muchos casos esas respuestas no son tan obvias, ¿vale? Y ahí es cuando pues debemos acudir al claim a preguntar a los usuarios que nos traten de explicar el porqué de ese bajo uso de un elemento, el porqué de una caída en un paso determinado de un flujo, para tratar de establecer hipótesis e idear soluciones que realmente pongan, pues, mejoren esa métrica, ¿no? Pongan solución a lo que estamos viendo. Vale, y sobre este aspecto en el curso profundizaremos ante qué preguntas o cuándo vamos a necesitar de un tipo de dato u otro, cómo ambos datos pueden convivir en un proyecto de diseño, ¿vale? Y bueno, haremos foco en el quanti, en esas métricas que no sé si os habéis parado en la slide a mirar. A veces partimos de métricas de negocio, de KPIs de negocio, y luego vamos bajando a métricas que son más accionables en este caso, por ejemplo, por equipos de diseño, ¿no? Las que llamamos input metrics. El ir viendo un poco cuál es la dependencia de esas métricas finales de negocio con otras métricas que están más a nuestro alcance y que podemos trabajar sobre ellas. Hasta aquí, ¿cómo seguimos? Sí que hay dos preguntas por el chat. Javier Vale. Pérez pregunta que si los mapas de calor serían behavioral data.
Perdón por mi pronunciación. Efectivamente, los mapas de calor, muy buena observación, no lo he puesto en esa slide, lo vamos a ver ahora, que hablamos de técnicas. Mapa de calor lo entiendo más como una técnica y efectivamente es una técnica de behavioral. Busca entender cómo un usuario, pues bueno, las métricas más comunes son los click-through rates, los scroll depth, pero sí, es una técnica que sobre todo busca dar respuesta a preguntas de comportamiento. Y luego Elisenda pregunta que cuando hablas de behavioral, que si hablas principalmente de funnels, que no lo entiende muy... Sí, lo que os comentaba antes en esta slide. El behavioral yo diría que hoy en día está muy centrado en el comportamiento digital. El comportamiento digital se puede traquear gracias a, pues a las cookies que tenemos en nuestros navegadores y eso fundamentalmente permite, lo vamos a ver ahora, utilizar técnicas como el funnel health, que es efectivamente el ir entendiendo cuáles son las vías principales que toma un usuario de cara al objetivo X, ¿vale? Por qué punto comienzan, qué páginas visitan, páginas o pasos o secciones, ¿vale? Estoy diciendo páginas por simplificarlo. Pero sí, una técnica muy común para dar respuesta o para entender ese behavioral data es el funnel health, que es básicamente mapear. De la misma manera que a veces de forma más cualitativa mapeamos el journey del usuario, en análisis digital, análisis del comportamiento, también se hace ese mapeo y se van poniendo números al avance, al grado de avance o de caída de los usuarios en ese journey. Te dice que gracias. Vale, pues continuamos con técnicas. Vale, técnicas más comunes del behavioral, ya nos hemos adelantado un poquito, que nos ayudan a entender qué hacen los usuarios en nuestro producto. La que os comentaba justo ahora, el funnel health, que es básicamente tanto mapear de forma más genérica. Normalmente se hace tener una versión más reducida con los pasos principales, pues eso, desde el punto de partida hasta el último paso de consecución de un objetivo, una visión más global y luego se va haciendo foco en lo que se llaman microfunnels, ¿vale? O microflujos. Por ejemplo, si para una empresa de cosmética que vende artículos de cosmética online es muy importante tener un virtual try-on, ¿vale? Donde el usuario pueda probarse, no sé si igual os suena un poco a el futuro, pero esto existe. Yo he trabajado en proyectos en los que tú tienen un virtual try-on, te puedes probar la cosmética, tienen una cámara que te permite de alguna manera tener ese probador real de cómo quedarían los artículos pues, en tu cara en este caso, o de accesorios, gafas de sol, etc. Entonces, si el uso y el avance en ese proceso es algo muy relevante para luego continuar hacia checkout y continuar hacia la compra, pues también se identifican esos procesos clave en un flujo hacia, en este caso, la compra y se mapean y se mapea el avance y se mapea el uso con distintos elementos que formen parte de ese flujo. Luego hay otra técnica también, a mí me gusta llamarla la matriz, que es un poco lo que os comentaba antes, es una matriz de ratio de adopción con ratio de contribución. Te permite identificar si hay, lo que os decía, elementos que no se usan tanto, pero que luego a la hora de ver cuánto ayudan al usuario a un objetivo final tienen mucho peso y a la inversa, ¿vale? Entonces eso también es importante detectarlos, sobre todo para los que tengan menos uso pero alta contribución de la poca gente que parece que los descubre, pues o tratar de potenciarlos más, al menos conocerlos, ¿no? También identificar segmentos relevantes. Cada negocio tiene sus audiencias y sus segmentos particulares y es importante identificar cuáles son pues, los más sensibles a nuestro negocio. ¿Vale? Herramientas para este tipo de técnicas, pues de recolección de datos, o sea, he enumerado algunas, podría ampliar la lista casi al infinito. GA4, Amplitude es muy potente para el análisis de producto, de SaaS.
Adobe Analytics, Mixpanel, luego bases de datos internas que pueda, pues del backend, ¿no? que pueda generar el equipo de ingeniería. No solo quería hablar de las de recolección de datos, también de las de visualización, ¿vale? Me parece importante bueno, conocerlas e incluso animarse a probarlas, como Looker Studio, porque sí que es verdad que las de colección, la mayoría tienen interfaces bastante amigables en las que poder elaborar informes, pero a veces pues, queremos mezclar dos bases de datos distintas, dos fuentes de datos, o queremos hacer nuestra propia visualización de determinadas métricas. Entonces, bueno, también quería mencionar las de visualización de datos. Otras técnicas para behavioral data, lo que comentábamos antes, observación de sesiones, de grabaciones, que su equivalente más tradicional sería el Mystery Shopping, o mapas de calor, ¿vale? Es otra técnica para entender cómo se comportan los usuarios, y ahí os menciono algunas herramientas que probablemente ya conozcáis para tener ese tipo de datos. Vale, del claim. Bueno, pues encuestas, trackers de NPS, de satisfacción del usuario, o bien genéricas o con determinados flujos o atributos o funcionalidades del producto. Key Driver Analysis para tratar de entender qué es lo que tiene mayor peso en decisiones X del usuario. En fin, muchas técnicas que a veces tienen un componente bastante estadístico en la interpretación de los datos. Herramientas para ellas, pues de nuevo hay muchas que también ofrecen soluciones para datos de comportamiento, como puede ser Hotjar, SurveyMonkey. Para hacer encuestas nos podemos valer de un Google Forms, Typeform también tiene funcionalidades más avanzadas, ¿vale? Y para activarlas podemos hacerlo bien vía email, ¿vale? Con las herramientas de CRM que manejemos. El email yo diría que se recurre más cuando se quiere personalizar más el mensaje, porque la audiencia a la que se quiere encuestar es más selecta, más selectiva, y bueno, queremos tener más control de cómo comunicamos o cómo preguntamos al usuario ciertas cosas. Si no, en producto hay herramientas como Hotjar, Can-Do, User Guiding que te permiten tener un poll que tú le pones el trigger que quieras y se muestra en el propio producto de una forma no muy invasiva. Vale, otras técnicas del Claim Data serían pues, entrevistas en profundidad, test guiado con usuarios, test guiado en remoto, y probablemente esas herramientas también os suenen. Lookback, Useberry. En el curso, la verdad, haremos más foco en las técnicas y herramientas de índole más cuantitativa o más para repasar los datos o analizar los datos del tipo de comportamiento, pero bueno, no quería dejar de mencionar esas del Claim Data. Vale, brevemente, yo os hablo de técnicas y os hablo de formas de recopilar esa información y quizá surja la duda de, vale, pero para obtener esa información y para aplicar esas técnicas, ¿en todo momento hay que hacer un proyecto ad hoc? ¿O dónde en la organización puedo encontrar yo esos datos ya más o menos trabajados o esas técnicas pues de alguna manera insertadas, ¿no? En el día a día? Sí que diría que en función de la cultura del negocio y sobre todo de los recursos, podemos encontrar ya cierta estandarización y podemos tener accesible información sin necesidad de partir de cero, ¿no? de hacer un ejercicio desde cero para obtenerla. Por ejemplo, es muy común, y cuanto más data-driven sea la cultura de la empresa, pues más común aún, el que existan ya determinados dashboards con KPIs que al menos hay un equipo, bien sea el de analistas o bueno, cada empresa ese rol lo tiene pues, alguien diferente, que queramos ser capaces de monitorizarlos en el día a día, ¿no? Que son lo suficientemente importantes como para que ya exista algo montado y que todo el mundo pueda consumir en caso de que le interese y quiera acercarse a ese dato. También suelen existir trackers como por ejemplo del NPS. Hay empresas que incluso
es una métrica que se la presentan a sus inversores. Entonces, pues tienen esa información que se va recogiendo de forma continua y ya no es solo la métrica lo interesante de tener accesible en todo momento, sino que muchas veces por ejemplo, el NPS incorpora un follow-up que pregunta ante una puntuación baja los porqués, ¿no? Entonces, a veces es una fuente de información que está ahí, que se está recogiendo y que nos puede dar pistas de, pues en este caso, de cierta insatisfacción de los usuarios. Y otra cosa muy sencilla, si tenemos la herramienta, es tener habilitada esa grabación de sesiones de forma continua, esos heatmaps, y bueno, y hacer una revisión y una monitorización básicamente de mi punto aquí o de lo que me gustaría, la reflexión que me gustaría que se quede con vosotros es el pensar si en vuestros negocios, en vuestra empresa, existen ya esas técnicas de alguna manera en el día a día interiorizadas en determinados equipos de forma que podáis acceder a esos datos de forma fácil. ¿Vale? Habrá en otros casos, sobre todo en el caso de funcionalidades nuevas o de nuevos lanzamientos, donde esa recolección tenga que ser más ad hoc, lógicamente. Y bueno, se quiere hacer foco en algo específico, haya más desconocimiento y ahí sí que pues, es cuando hay que plantear un proyecto de research más desde cero. O en el lado de las métricas, el empezar a medir algo que antes no existía o que nos estaba midiendo desde cero, ¿vale? También es algo que los analistas nos pasamos muchas veces las semanas haciendo repaso de qué se está midiendo y qué no, pues para tenerlo en el radar. Vale, de nuevo en el curso pues profundizaremos en las principales técnicas de generación y herramientas para la recolección de insights, estructurarlas y visualizarlas, ¿vale? Con foco especial en lo cuantitativo o en lo behavioral, y luego el cómo ensamblarlas en un informe o en algo que nos permita leerlo, interpretarlo y sacar conclusiones y divulgarlo. Vale. Vamos ya al último bloque. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? Venga, pues vamos a ello. ¿Cómo lo accionamos? Lo más importante, ¿no? Aquí mi reflexión principal es que esos ejercicios de research o sí, esas investigaciones o esas revisiones de los datos cuantitativos, de los paneles, del uso de determinados elementos, que tenga vocación de ser accionado, que no muera en un entregable y bueno, ya al gusto del consumidor su lectura y su accionabilidad, ¿no? Que cuando estemos pensando en, pues yo quiero entender un flujo en concreto porque es un flujo relevante para el negocio y quiero saber si hay elementos que no están funcionando bien y que está en mis manos como diseñador, por ejemplo, el plantear nuevas propuestas, tener claro el qué podría hacer yo con esto, ¿vale? Os pongo ahí un ejemplo pues para ilustrar esa vocación de accionabilidad. Imaginaros, ¿no? Que queremos conocer un poco cuál es el comportamiento del usuario o en el flujo hacia la creación de una cuenta en un área privada, ¿vale? Que en muchos casos ese paso es muy importante en muchos negocios, pues porque permite elaborar una estrategia de CRM, de fidelización, son datos que aporta el negocio de un usuario y entonces ese objetivo final de creación de una cuenta privada pues es algo muy valioso en determinados negocios. Imaginaos pues, que hay dos vías para conseguir ese objetivo. Queremos conocer de las dos vías cuál es la más común, por dónde se inicia más ese flujo. De esas dos vías, cuál tiene un mayor ratio de conversión. Aquí ya hablo de conversión, es algo traducido al lenguaje de analista, como yo digo. La conversión al final no se refiere solo a conversión a compra, conversión a un objetivo cualquiera que sea, ¿no? Pero este tipo de preguntas lo que nos ayudan es a priorizar, a decir, vale, quiero conocer esto porque si hay dos vías y una es mucho más recurrida y también veo que tiene un ratio de
de contribución muy alto al objetivo final, quiero dar prioridad a entender bien esta vía, ¿vale? Y si hay potencial mejora en alguno de los pasos de esta vía, de este flujo. Quiero conocer el avance en cada uno de los pasos en ese flujo, porque si veo una caída especialmente grande en alguno de esos pasos, quiero analizar qué elementos lo componen y cómo el usuario se está relacionando con esos elementos para tratar de identificar si existe potencial de mejora en ellos, ¿vale? Pero es el tener siempre en mente para ver si en mi mano hay algo que pueda modificar parte de ese flujo y que vaya a tener un impacto en una métrica de negocio y en un resultado final, ¿vale? Que a veces, bueno, cuando nos emocionamos, ¿no?, con la posibilidad de conocer mejor a nuestros usuarios y de generar ese conocimiento y de divulgarlo, pero es importante no perder de vista la capacidad de accionar, ¿vale? Porque al final, bueno, hay un recurso invertido que tiene que dar un rendimiento y es mejor que no muera, como yo digo, en un entregable, en un informe, sin más pena ni gloria. Vale. Rápido, antes de pasar al punto final, a la metodología CRO, que es una metodología pues estupenda para accionar todo esto que hemos ido comentando, la recolección de insights y su interpretación. Sí que quería comentaros dos formas muy comunes de lanzamiento, o de llevar ese ejercicio de research a los usuarios, ¿no? Por un lado, por simplificarlo, tendríamos el lanzamiento sin validación, ¿vale? Sin necesidad de que pase esa validación por los usuarios, sin experimentación, y el otro, la vía de la experimentación. Simplemente quería repasar un poco en qué casos o qué factores tener en mente a la hora de proponer uno u otro, porque yo siempre digo, en un mundo ideal, pues todo lo testaríamos y tendríamos esa capa de validación con los usuarios, pero lo cierto es que los recursos son limitados y que no tiene sentido experimentar y testar absolutamente todo en todo momento. Entonces, bueno, sí que quería dejaros un poco los factores que yo creo que son más relevantes para esa decisión. Vamos a repasar los de la experimentación porque son exclusivos y los que apliquen en el caso de la experimentación pues probablemente no apliquen para el lanzamiento sin experimentación. Tiene sentido, yo diría, la experimentación cuando tenemos tráfico suficiente, ¿vale? Si es un negocio con muy poco tráfico, pues quizá nos encontramos con que en 2 meses no podemos tener datos concluyentes o datos significativos, ¿vale? Entonces, el ser capaces de tener una muestra decente en un periodo de tiempo relativamente breve es importante, ¿vale? Si tenemos los recursos, por supuesto. Al final, la experimentación conlleva una inversión de recursos y de tiempo, ¿vale? Entonces, es importante. Sí, la prioridad no es tener algo en el mercado de forma inminente, cuando la prioridad es la urgencia y estar en el mercado con algo, y eso se acompaña de los otros factores que veis en lanzamiento, como riesgo bajo, tenemos un nivel de confianza lo suficientemente alto de que esto que vamos a lanzar sin una validación con usuarios previa no va a tener un impacto o no parece que pueda tener un impacto especialmente negativo en métricas de negocio clave, pues bueno, en ese sentido sí que podríamos optar por la vía del lanzamiento. Eso, por un poco la inversa, si la incertidumbre es alta y las consecuencias de equivocarnos de alto impacto, pues tendría sentido optar por la experimentación. Y también cuando la estacionalidad de nuestro negocio es fuerte, de forma que dificulta mucho el análisis pre-post, ¿vale? Muchas veces cuando no se puede optar por la vía de experimentación o no se quiere optar por la vía de la experimentación, lo que se hace es análisis pre-post, de estas eran mis métricas antes del lanzamiento, pues lo que voy a hacer es mirar cuáles son mis métricas después del lanzamiento. Lo que ahí ocurre es que si el negocio está muy expuesto a la estacionalidad o tiene dependencias grandes de factores del entorno que no controlamos, ese análisis pre-post se puede contaminar mucho y no puede ser, bueno, pues
lo certero que nos gustaría que fueran. Entonces, si queremos tener controlados esos factores del entorno, la experimentación o test A/B, que permite controlar eso, pues sería la vía por la que optar. ¿Vale? Y también cuando la medición del impacto específico de un cambio que hagamos es muy importante, porque yo me he encontrado casos en los que se testa un MVP y la propuesta es, si esto no me reporta un 10% de incremento en la métrica de ratio de conversión, si al menos no me reporta un 10%, me voy a plantear si voy a seguir invirtiendo recursos y desarrollando este MVP, pues porque lo estoy testando en un mercado y bueno, y tengo los costes controlados y vale, me puedo exponer a esto. Pero si no es un 10% lo que me reporta en incremento de métricas de negocio, no tiene sentido que esto lo amplíe a otros mercados, a otras audiencias, ¿vale? A veces sí que en otras ocasiones simplemente se quiere validar que un cambio tiene un impacto positivo, pero sí que en determinados casos no se quiere validar solo ese positivo, sino cuantificar cuál sería el impacto de ese cambio. Vale, beneficios, vamos, y podría seguir enumerando beneficios, pero los que bueno, me gustaría destacar de la metodología CRO, que incluye la experimentación como una técnica, ¿vale?, de validación de hipótesis, es que es democrática, porque al final, esto lo veremos más en detalle en el curso, pero la priorización de hipótesis se hace en base a unos factores que se definen al principio como factores de impacto, de esfuerzo, de confianza. Cada negocio puede alterarlos, pero esos tres suelen estar ahí y ese voto debe tener el mismo peso para cada uno de los roles que formen parte, ¿no?, de ese equipo de CRO. Entonces, en ese sentido, es poner los datos un poco para justificar las hipótesis que vamos a plantear. Es comprensiva porque incluye perfiles, o sea, todo aquel perfil que tenga algo que decir con cómo se va a plantear el producto, debe tener voz en esa formulación de hipótesis y debe tener presencia en esas técnicas de CRO. Es Customer Centric, pues porque se basa en datos y se basa en conocimiento que intentamos generar de nuestros propios usuarios. Permite la priorización, lo que os decía, en esos factores que se definen al inicio y que normalmente impacto y esfuerzo deben estar ahí sí o sí. Es una metodología al servicio de decisiones clave de negocio y respecto al propio diseño del producto. Y como metodología que es escalable. O sea, no es aplicable solo a una decisión en concreto específica de un componente, ¿no? Es una metodología que se puede emplear para cualquier decisión futura. La última, pero no por ello menos importante, en sí mismo, la experimentación es una forma de generación de conocimiento, ¿vale? Después de hacer un test, entendemos si algo ha funcionado como esperábamos o como no. Entonces, eso retroalimenta un poco pues, todo ese proceso de generación de insights. Lo genera y además valida algo, ¿vale? Muy rápido quería mencionaros las fases más habituales de una metodología de experimentación. Una fase de definición, la fase de ejecución y la de conclusión. Básicamente la definición se formulan hipótesis y se priorizan. Está cortado, Jessica, tu audio. No, seguimos sin escucharte. A ver si es algo técnico.
Sí, está conectando unos nuevos auriculares. A ver, pone conectando el audio, Jessica. Me imagino tardará un poco. A ver ahora. No. Bueno, mientras que conecta Jessica el micro, ¿qué os está pareciendo la masterclass? Ahora aparece. Ahora, Ahora. ¿me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, vale, me he desconectado. No es la batería porque me dice 60%. No sé qué ha pasado. Y el Bluetooth, bueno, me deja conectarlo y desconectarlo. Vale, ¿me oís, verdad? ¿Bien? Sí, ahora sí. Genial. Vale, estábamos en las fases, ¿no? Sí, de un proceso, de una metodología de CRO, experimentación. Quería mapearos las fases con la intervención de distintos roles, ¿vale? Los roles, de nuevo, en función del tamaño de la compañía, de cómo estén estructurados los perfiles digitales, pues va a haber mayor o menor cabida a unos roles o a otros, pero lo que os pongo aquí yo diría que es algo de mínimos. Pues un desarrollador tiene que intervenir en la priorización porque se va a hablar de esfuerzo técnico como factor de priorización y por supuesto en la preparación de las variantes que se quieran testar. Los roles de diseñador, product manager o growth manager, incluso de copywriter, si lo que queremos testar está sujeto a cambios de copy, de literales, también habría cabida. Como veis, esos roles tienen participación prácticamente en todas las fases. Quizá no en la fase de configuración de unas variantes en la herramienta y de ejecución, eso recae quizá más en el rol de analista o de CRO, pero en lo que son fases de definición y de conclusión sí que deberían estar y deberían ser partícipes. Vale, a ver un segundo que he perdido. Vale, continuamos, ¿verdad? Sí. De todas esas fases, que ya os digo que son las que profundizaremos durante el curso de mayo, en cada una de ellas y cuáles son los hitos y las tareas principales, la que me parece más interesante traer hoy aquí es un poco la formulación de hipótesis, porque en realidad de esto parte todo, ¿no? Y es toda esa parte de que sea una metodología democrática, una metodología customer-centric, que permite la priorización, parte mucho de hacer bien este tipo de ejercicio, esta formulación de hipótesis. Entonces repasamos muy rápido. Esta es la formulación que se suele emplear, no sé si alguno estáis familiarizados, la habéis visto. Yo creo que esta incluye todos los checks que a mí me gusta hacer. A veces el en no se utiliza, pero bueno, yo creo que de esta sale algo muy sólido como pues, para plantearlo y para que tenga potencial. Normalmente dicen, habiendo observado, y ahí va el dato o el input, el insight que justifica lo que vamos a proponer, el por qué creemos que deberíamos hacer un cambio. En a veces es más complicado si no tenemos clara, por ejemplo, la herramienta de la que ha salido ese dato, pero bueno, refuerza un poco más si sabemos decir de dónde ha salido ese dato que te estoy enunciando en la primera frase. Creemos que aquí iría el detalle del cambio que vamos a proponer, ¿vale? La propuesta de cambio de diseño o de lo que fuera, provocará, ahí hablamos de la mejora específica que creemos que ese cambio conlleva, ¿vale? De usabilidad, de visibilidad, de reducir o introducir un sesgo de comportamiento,
¿vale? Lo que mejorará, y ahí es donde vinculamos esa mejora específica en la experiencia del usuario a métricas de negocio, ¿vale? De esta forma nos aseguramos que esa hipótesis está basada en inputs que procedan del usuario, no tanto en opiniones nuestras, y que creemos que va a tener un impacto en el negocio, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo real de esas hipótesis. Bueno, vamos con la primera. Habiendo observado que solo un 10% de los usuarios llegan al formulario de Free Trial por interesarse por un recurso premium específico de nuestra plataforma, o sea que solo un 10% de usuarios acceden a un formulario de Free Trial por haber hecho clic en un recurso X. En una herramienta como Amplitude, estoy siguiendo un caso bastante real que he vivido. Creemos que dar mayor visibilidad y relevancia a ese recurso en la página más visitada provocará una mayor encontrabilidad de dicho recurso y mayor interés por explorarlo, lo que mejorará el ratio de suscripción a Free Trials sin perjudicar otras métricas como la recurrencia. Esto es importante tener en mente que vamos a pensar siempre en una métrica en la que el cambio que proponemos va a impactar, pero tenemos que tener la visión global de que esa métrica o ese cambio no provoque una canibalización o un empeoramiento de otras métricas. En este caso, por ejemplo, que una métrica de mejora de el inicio hacia la conversión pues cree elementos de distracción o cree una fricción que pueda perjudicar métricas como la recurrencia de un usuario, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a veces es importante poner ese apellido y esa coletilla a, sí, pensamos que va a pasar esto, pero sin perder un poco el foco, ¿no? de otras métricas que pueden tener ahí una relación derivada. ¿Vale? Bueno, pues ejemplos como estos veremos un montón en el curso. Y para concluir, pues de nuevo quería enumerar cuál es la función y en qué le va a ayudar a un rol como el de diseñador el trabajar de esta forma, ¿vale? Siguiendo esta metodología. Le va a ayudar a identificar si tenemos input suficiente con lo que os decía antes, con la información que ya está accesible, con las métricas que tenemos, con pues eso, esas fuentes más ya existentes, si son suficientes o si hay que ampliarlas. Ser capaz de distinguir lo que tiene alto potencial de impacto versus lo que no, ¿vale? Pues a veces podemos pensar que este elemento tiene mucho potencial de mejora, yo le daría una vuelta, pero si no tenemos información de cuánto en realidad se utiliza ese elemento y cuánto contribuye a algo, va a ser algo que va a cambiar, que va a mover la aguja, que realmente se va a percibir. Permite justificar e impulsar tus ideas, tus propuestas en cuanto a que las estás formulando pues, de una forma un poco incluso científica, ¿no? Entender si un problema afecta al total a un conjunto de usuarios y si por tanto la solución que se va a proponer tiene que ser global o tiene que ser adaptada a la específica de esa audiencia. Participar en la priorización, ¿vale? El tener esas herramientas que nos permitan pues aportar en esa priorización en base al impacto que nosotros consideramos que algo puede tener y bueno, al esfuerzo de diseño que puede conllevar, etc. Permite, a su vez, esta priorización tener un backlog de hipótesis priorizadas y agrupadas por secciones o por páginas o por flujos a las que afectan, y esto ayuda mucho a la organización, al tener una especie de roadmap, ¿vale? Yo en los equipos con los que colaboro, en cuanto a la ejecución de experimentos, al principio de Q normalmente tenemos esta reunión de priorización de hipótesis, de centrarnos en determinados flujos y tenemos como una especie ya de calendario, ¿no? Y de listado de, pues en este Q vamos a abordar esta serie de hipótesis y vamos a empezar por esto. Y también entender cómo se va a medir el éxito o el fracaso de una propuesta, ¿vale? Es parte de esa metodología, el definir cuáles son las métricas, lo que veíamos antes en la hipótesis, que nos van a ayudar a entender si esa propuesta efectivamente tiene un impacto X en una métrica y qué impacto tiene en otras métricas
que en principio no parece que tengan una conexión tan directa, pero que pueden verse afectadas. Lo que os digo en esa última frase, creo que es una técnica, un proceso que permite al diseñador acercarse, o a la diseñadora acercarse al impacto en negocio y también hacerse un poco guardián de la voz del usuario y de que esa voz del usuario sea tenida en cuenta en las decisiones de diseño, ¿vale? Y tratar de evitar en la medida de lo posible los sesgos tan inevitables en los que todos caemos. Vale, en el curso sí que dedicaremos, yo creo que al menos 2 sesiones en profundizar bastante en este tema, en el end-to-end de la metodología CRO, de generar hipótesis, de priorizarlas, de entender cuáles son las métricas directas y métricas asociadas a un test, las herramientas de análisis, de visualización y de experimentación, ¿vale? Al menos tener un conocimiento de cuáles son y qué nos permite cada una de ellas. Y también ver cómo el CRO se integra en la realidad de sistemas de diseño. No he tocado demasiado sobre sistemas de diseño hoy, pero al final un test no muere con los resultados de ese experimento en concreto. Si vemos que hay algo, una modificación que hemos hecho en diseño que realmente favorece la experiencia del usuario y las métricas de negocio, esa modificación debe pasar a formar parte y nuestro sistema de diseño debe actualizarse en base a todo ese conocimiento que vamos validando con técnicas como la experimentación. Entonces, bueno, también tocaremos un poco de cómo tener todo eso linkado. Y hasta aquí la charla de hoy, que me he pasado un poco entre los problemas técnicos y que yo me enrollo como una persiana, si me dejáis, me he pasado un poco de tiempo. Tranqui, no pasa nada. Si quieres, ahora vamos a una ronda de preguntas así rápida. Vale. Elisenda ha preguntado que cuando estabas hablando de una pregunta, ¿estás diciendo validar patrones? O sea, validar el resultado, por ejemplo, de un test A/B, ¿cómo? ¿Con otro test A/B o el resultado de un taller? Perdona, esto no lo he entendido, Mercy. No sé si la has entendido la pregunta. Déjame que la lea. A ver. Es que no me acuerdo cuándo ha sido esto. Validar patrones, o sea, validar el resultado, por ejemplo, de un... no sé si entiendo muy bien, o sea, creo que hablábamos de patrones, de identificar patrones, cuando hablábamos de técnicas como el funnel health, al final es, bueno, ver si un flujo es el mayoritario o si hay determinadas caídas en pasos de checkout o en determinados flujos comparables, pero lo de validar patrones vía test A/B no lo entiendo muy bien. O sea, no entiendo muy bien la pregunta. Si quieres, Elisenda, puedes desactivar tu micro y hacerla directamente, a ver si la entendemos un poco mejor. Dice que no puede. Ay, bueno. De todas formas, bueno, mi correo y mi link a mi cuenta de LinkedIn, que está en mi primera diapositiva, está ahí accesible para quien quiera hacerme preguntas extra. Luego Mapi pregunta, ha preguntado a mitad de la charla, qué herramientas se van a utilizar o aprender en el curso, que cuáles se van a tocar. Pues yo me mojo, todavía estamos un poco revisando, o sea, las de mínimos sí que me mojo a decirte que GA4 seguro. De hecho, Google Analytics Universal probablemente no tenga mucho sentido revisarlo porque, bueno, muere dentro de poquito, pero GA4 seguro. Google Optimize tenía sentido hasta hace poco, no sé si sabéis que también se depreca, deja de existir. Entonces, de analítica, pues ya te digo, GA4 seguro, Looker Studio como herramienta de visualización seguro. Me encantaría poder trabajar un poco con Amplitude, porque lo que os decía es una herramienta muy potente para analítica de producto y de flujos. Tiene unos informes ya por defecto
muy buenos. Entonces es otra de las que estoy barajando, y de experimentación, pues bueno, sabiendo que Optimize, o sea, Optimize es una herramienta súper potente, y para entender un poco cómo se configuran las cosas en una herramienta de experimentación nos vale muy bien. Pero estoy un poco analizando qué otra alternativa o qué segunda opción podríamos ver en el curso. Yo he trabajado con A/B Tasty, con WWO. Son muy similares al final las herramientas de experimentación entre ellas. No, más allá de que una tenga una interfaz más amigable, opciones de integración con tus herramientas de analítica, que eso es importante también. Pero bueno, no son muy diferentes entre ellas las herramientas de experimentación. Las de analítica sí que suelen tener más peculiaridades. Vale, pues bueno, ya no hay ninguna pregunta más. Si tenéis alguna, bueno, sí, han salido unas ahora mismo. Luis Oviedo tiene un par de preguntas y te dice, ¿la priorización de pruebas sea con ICE o, bueno, es que yo no sé mucho de esto. Sí. ¿Las hacen con negocio, cliente o internamente y luego muestran ese backlog a negocio? Muy buena pregunta. Te diría que he estado en squads en los que no ha habido un representante de negocio, o que el product manager ha hecho de alguna manera esas funciones de traer la voz de negocio al foro. Ahora mismo, por ejemplo, en la priorización que hago, que hacemos de experimentos, sí que hay una persona de negocio que aporta su visión, que aporta su voto. Ya os digo, o sea, he trabajado en squads de 7, 8 personas, entre desarrollador, product manager, alguien de marca, performance marketing, diseñadores, en fin, éramos 7 u 8 personas, y otros más reducidos, o en función del experimento también. Igual en algún experimento pues no tiene sentido que marca se meta bueno, a priorizar, pues porque no es algo que le afecta tan directamente. Pero negocio, o sea, yo sí que creo que tiene que tener una capa de representación, bien sea pues vía product managers, sí, porque bueno, es el momento de definir. Luego, para evitar situaciones de este test, ¿por qué se está haciendo? O alguien de repente levanta la mano y se siente aludido de yo quería haber tenido algo que decir. Y bueno, es mejor hacer esa inclusión desde el principio. Sí. Y luego en esta línea te pregunta que si negocio quiere cambiar el orden del backlog sin datos que sustenten esa alteración, ¿cómo justificarías o defenderías que esa decisión de alterar ese orden no es la correcta? Bueno, entiendo que para proponer esa alteración, o sea, yo esperaría que o bien me comentaran movimientos estratégicos, en la medida de lo posible, anticiparan, bueno, mira, pues porque, no sé, por una cuestión más estratégica, a veces por una cuestión de imagen, de marca, o sea, idealmente que fueran datos, ¿no? Y métricas que justificaran esa alteración, pero si son argumentos, bueno, que ellos tienen más controlados, pero que son relevantes, y que creo que a la medida de lo posible hay que hacerlos, hay que comunicarlos, ¿no? Un argumento de, no, esto no lo veo, se desprioriza, no se hace incluso, hombre, ya tenemos una edad, yo creo, como para poder pedir explicaciones en la medida de lo posible, ¿eh? Bueno, que no hay más preguntas. Un placer, Jessica. La verdad es que se ha quedado un poco corta, seguro. Para la mayoría opinará lo mismo. Yo he aprendido un montón y bueno, si tenéis alguna duda sobre el curso podéis escribirle a ella directamente por LinkedIn o a nosotros por el correo de hola. Y nada, ha sido un placer. Ahora pasamos por el chat una encuesta de satisfacción para que si podéis darnos vuestro feedback sobre la masterclass para mejorar de cara a futuro, pues sois bienvenidos. Y nada, pues nos despedimos ya. Genial, un placer, chicos, haber compartido este rato,
Y bueno, espero veros en unas semanas y profundizar en muchos temas que hemos tocado hoy. Bueno, hasta Muchas luego. gracias. Vosotros, que paséis buena tarde o buen día. Chao. Gracias, chao.